Shalom, hermanos, bienvenidos a Shalom Production. La palabra, le digo Shalom porque esta palabra abarca muchas cosas, abarca bendiciones, abarca paz, armonía, sanidad, protección, bienestar, prosperidad y cobertura. Por eso tenemos esa palabra de Shalom. Bienvenidos nuevamente a un jueves de oración. Gracias al Padre que nos ha guardado, nos ha protegido en el hueco de su mano poderosa y santa. Demos gracias, hermanos, a todos los que estamos bien de salud, que hemos estado esta semana pasando quizá adversidades, porque todo el mundo estamos pasando adversidades. No es el único usted que esté pasando, sino todos, y en todo el mundo estamos viendo lo que se está viviendo. Por eso es que debemos de dar gracias al Señor cada día que nos levantemos y cada noche que nos acostemos, porque el Señor nos ha bendecido en una manera muy especial. ¿Y de dónde aprendemos todo eso? De aquí, de la palabra del Señor, de la Biblia, de la Torá. Quiero decirle que la palabra Torá, que mal se tradujo como ley, la Torá es un libro de instrucciones. Aquí nosotros tenemos aquí todas las instrucciones que el Señor nos ha dejado para cuidarnos, para pedirle, pedirle que nos ayude, pedirle que esté con nosotros. Aquí dice, son instrucciones para vivir, para saber cómo vivir y cumplir con esa obediencia a nuestro Padre. Obediencia de todas las cosas que quedaron escritas para nuestro bien, porque todo lo que hizo, Él lo hizo bueno, dice la palabra. La palabra, aquí la tenemos, es una instrucción para podernos regir. Bueno, estamos viviendo en un tiempo muy, pero muy difícil. El mundo está descubriendo que la Biblia no es, esto que tenemos aquí, no es un libro de cuentos, es un libro real que estamos viviendo ahorita en estos momentos. Hace 2 años quizá veíamos muy lejos todo esto que estamos viviendo, pero ahorita estamos en un mundo de adversidades. ¿Y quién nos aconseja? La palabra del Señor, es la única que nos aconseja. Hablando de adversidades, bueno, este jueves sabemos, como todos los jueves, es un jueves de oración, un jueves en el cual damos una pequeña reflexión y oramos por Israel, por el pueblo amado del Señor. También dirá, pues ¿por qué? ¿Por qué ora por Israel si no son judíos? No somos judíos, pero sí posiblemente pertenecemos a una de las tribus del Señor que han sido esparcidas por todo el mundo. Si usted lee la palabra del Señor, ahí se va a dar cuenta. Ahí se va a dar cuenta que las tribus fueron esparcidas por todo el mundo, pero déjeme decirle que si oramos por el pueblo de Israel, si oramos por Israel, si oramos por Jerusalén, porque es un mandato que el Señor aquí en esta palabra, en este libro de instrucciones nos dijo, dice que oráramos por Israel, que oráramos por Jerusalén. Y también, ¿por qué? Porque como en otras ocasiones se lo he dicho, no nada más es tierra. Si usted se pone a pensar, un día en el milenio nosotros vamos a estar allá en Jerusalén. Es tierra también de nosotros. No nada más es de los judíos, es tierra de nosotros también, porque un día vamos a estar en aquel lugar. Dice un texto de la palabra del Señor en Génesis 12:3, dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿En quién? En el pueblo de Israel. Por el pueblo de Israel nosotros tenemos la bendición. Por nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor es judío. Y la palabra la escribieron judíos.
Todos los discípulos de Yeshua, de Jesús, son judíos, porque un día van a vivir así como nosotros vamos a vivir allá en Jerusalén. Entonces, por eso dice que tenemos la bendición por medio de ellos. También hay otro texto que nos dice: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. En el Salmo 122:6, que pedid, nos dice, por la paz de Jerusalén y seremos prosperados en todos los aspectos, principalmente en el aspecto espiritual con el Señor, seremos prosperados. Les decía que ahorita estamos viviendo en un mundo lleno de adversidades está el mundo, y quiero hablarles y leerles en Segunda de Crónicas 20:15 al 17, quiero leerles la palabra del Señor. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Yahweh os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino es de Yahweh. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Yahweh con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Yahweh estará con vosotros. Bueno, esta palabra es dada para el rey Josafat, nos dice la palabra del Señor. Esta palabra, Josafat estaba en adversidad porque venían contra él y era demasiado el pueblo, pero el Señor les decía: estad quietos, paraos, ¿verdad? Que no es, como dice también la palabra, no es con espada ni con ejército, sino con el Ruach HaKadosh, con el Espíritu del Señor. Estas palabras Dios las puso en la boca de Jaziel, Jaziel era un profeta, para que se las dijera al pueblo y al rey Josafat, porque dice la Biblia que una gran multitud venía contra ellos para echarlos fuera de la tierra que nuestro Padre Celestial Yahweh les había dado. Se estaban preparando ellos ya para una batalla. Sabe que todo general tiene que prepararse, es necesario tener un plan de acción, prepararse. No puede ganarse ninguna batalla sin una estrategia. En el Antiguo Pacto hay muchas historias de las batallas de los israelitas. En muchas de esas historias se describe el plan de la batalla. Ejemplo, cuando salieron de Egipto y llegaron a Jericó, cómo tenían que conquistar Jericó. Dios le dio las estrategias, les dio el plan de la batalla, que dieran una vuelta cada día alrededor de aquellos muros, y en el séptimo día dieran 7 vueltas y al final tocaran el shofar, las trompetas, y aquello sería derribado. Ese era el plan de estrategia que tenían para destruir a Jericó. También había un plan cuando Gedeón iba a luchar contra los madianitas. ¿Qué le dijo el Señor? Que se llevara cántaros, que llevaran torchas, y con eso ganó la batalla Gedeón. Siempre hay un plan, hay una estrategia para ganar una batalla. Vemos que el pueblo de Israel
pudo vencer a unas fuerzas enemigas cuyo ejército y armamento eran superiores a los suyos, porque siguieron el plan de batalla que nuestro Dios, nuestro Yahweh, les había dado. Recuerdo también en la guerra de los 6 días, era Jordania, era los árabes contra Israel, eran 3 pueblos contra Israel, y sin embargo Dios les dio la victoria. ¿Por qué? Porque Él les da las estrategias cómo luchar, cómo ganar la batalla. Por eso dice que la palabra es un libro de instrucciones para vivir nosotros mejor y obedecer al Señor. Vivir para Yahweh, para Dios, implica una lucha espiritual. El creyente se enfrenta a una serie de enemigos, como lo estamos haciendo en el día de hoy. Nos enfrentamos a la pandemia, nos enfrentamos al hambre, nos enfrentamos a la necesidad, a la enfermedad, nos enfrentamos a muchas adversidades que el enemigo, que el adversario trae a nuestras vidas. Y nuestro principal adversario es el enemigo. Es un adversario. Usa nuestra naturaleza pecaminosa y el mundo en que vivimos para oponerse a nosotros. Cuando procuramos vivir para el Señor, es cuando viene más y nos ataca. No podemos librar la batalla con éxito contra estos enemigos sin una estrategia definida. Y la estrategia, vuelvo a decirle, la encontramos en la palabra del Señor. ¿En qué? En la oración, en la lectura, en todo lo que se refiere a lo espiritual. Nuestro Señor tiene un plan para la batalla que quiere que sigamos. Hay principios fundamentales que debemos comprender a fin de vencer a los enemigos que enfrentamos. Cuando hacemos las cosas a la manera de Yahweh, podemos estar seguros de que nos llevará a buen término. Sus propósitos en nuestra vida se van a cumplir. La batalla es de Yahweh, es de nuestro Adón, de nuestro Señor, como leíamos ahí en Segunda de Crónicas. Vemos en la palabra que el rey Josafat estaba en medio de una gran crisis. La alianza de las naciones vecinas habían formado un enorme ejército que amenazaba su reino. Esta alianza incluía a Moab, a Amón y al monte de Seir, que residían a los del monte de Seir, que residían en Edom. A Josafat le informaron que estaban cerca de sus fronteras. El rey, aunque alarmado, no dejó que flaqueara su confianza en el Señor, en nuestro Adón, en Yahweh. Promulgó un ayuno para toda la nación. Y todo el pueblo respondió a la petición del rey y se reunieron en Jerusalén con el objetivo de buscar al Señor, de buscar a Adonai. En Segunda de Crónicas 26 nos dice: y dijo Yahweh, nuestro Elohim, ¿verdad?, de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿No eres tú Elohim en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Josafat se levantó en medio de la asamblea que se había reunido en el templo y oró al Señor. Reconoció que nuestro Elohim, nuestro Dios, era el supremo soberano sobre todas las cosas. Ahí en Crónicas 26 nos lo dice. Cuando nos concentramos en la grandeza de nuestro Abba, de nuestro Padre,
ponemos nuestros problemas en una perspectiva de fe y no de duda. Al igual que Josafat, conoceremos que nuestro Elohim, nuestro Dios, es toda la fuerza y el poder. Ahí nos veíamos en Segunda de Crónicas 26. Solo de esta manera somos capaces de reconocer que las batallas que enfrentamos pertenecen a nuestro Dios, a nuestro Adón, a nuestro Elohim, a nuestro Yahweh, a nuestro Padre eterno. Josafat recordó cómo se había mostrado el poder libertador de Dios a lo largo de la historia de Israel. Dios les había hecho una promesa a Abraham y la había cumplido. Ahora Josafat traía a la memoria otra promesa del Señor en la que él y su nación podían confiar. Josafat le recordó a nuestro Yahweh la promesa que había hecho a Israel durante el reinado de Salomón. La ocasión en la que se dio esta promesa fue en la dedicación del templo. El Señor le dijo a su pueblo que cuando vinieren calamidades sobre ellos y ellos se volvieran a Él en humildad, arrepentimiento, Él los oiría y los libraría. Ahí en Segunda de Crónicas 6:28 nos lo dice. Del 28 al 30 dice: si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo, o anublo, langosta, o pulgón, o si sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere su mano hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Hermosa palabra. Si nosotros reconocemos y volteamos hacia donde está el templo, hacia donde está Jerusalén, oramos por ella, dice que el Señor nos va a escuchar. Se me viene ahí un texto que no recuerdo, está en Apocalipsis, pero dice que cuando el Señor manda aquellas plagas, que el hombre, en vez de arrepentirse, el hombre reniega contra el Señor. En Apocalipsis 16, ahí lo dice, el hombre reniega contra el Señor, pero aquí nos está, por eso le digo que la palabra son las instrucciones que el Señor nos dejó para que vivamos una vida mejor. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que si nos arrepentimos. Pero ¿qué pasa en estos momentos de tanta adversidad? El hombre no se arrepiente, muchos de ellos no se arrepienten, no quieren seguir la palabra que dice nuestro Padre Celestial, que nos dice nuestro Yahweh, no la quieren seguir, dice, sin que importara la razón de su aflicción, ya fuera espada de castigo o pestilencia o hambre, Dios había prometido oír y salvar. Si todo el mundo nos arrepintiéramos en este tiempo, el Señor vendría y nos salvaría, limpiara la tierra, pero no es así. Muchos están renegando. Judá se encontraba indefenso ante un pueblo poderoso, pero Yahweh con toda seguridad no lo estaba. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, nuestro Elohim, Él está seguro de lo que hace. El rey declaró que los ojos de la nación estaban puestos en el Señor. En Segunda de Crónicas 20, 15, 17 nos dice la palabra.
Dios respondió a la oración de Josafat mediante la profecía, usando a un hombre llamado Jaziel, que es lo que leímos. Jaziel le dijo al rey y a la nación que no terminaran al enemigo. La batalla no era de ellos, sino del Señor. Yahweh les daría la liberación que con tanta urgencia necesitaba el pueblo. Sin embargo, el Señor no les dijo que simplemente se recostaran y esperaran la liberación. Tenían que reaccionar con fe. Les ordenó que tomaran sus posiciones para la batalla. Era necesario que se enfrentaran al enemigo y se mantuvieran firmes. Entonces el Señor les prometió que verían su mano poderosa obrando a su favor. Debemos reconocer que Yahweh es quien pelea en nuestras batallas. Sin embargo, debemos hacer nosotros nuestra parte. La confianza no debe asumir una posición pasiva. La fe es la respuesta activa a las promesas de nuestro Yahweh, de nuestro Dios. Al igual que el pueblo de Judá, debemos ocupar nuestra posición delante de nuestro Señor y estar firmes ante nuestro adversario. Mientras lo hacemos, nuestro Señor vencerá a nuestros opositores. Con el Señor de nuestra parte, prevaleceremos contra todo el que amenace nuestra victoria espiritual. Pero para ganar la batalla o alcanzar el premio debemos tener una disciplina. En 1 Corintios 9, 24 al 27 nos dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, nosotros acaban de pasar unos Juegos Olímpicos y vemos cómo los competidores se abstienen de muchas cosas para poder llevarse el premio. A los griegos les encantaban las competencias deportivas. Por lo tanto, los juegos deportivos eran comunes en las regiones dominadas por la cultura griega. A los juegos ísmicos los superaban en magnitud solamente los de la Olimpiada. Juegos ísmicos eran juegos de la antigua Grecia celebrados en el istmo de Corinto, y solamente a ellos los superaban los Juegos de las Olimpiadas. Se celebraban cada 3 años. La ciudad de Corinto era la sede de estas competencias. Los Juegos de Corinto sirvieron de antecedente para la enseñanza de Pablo respecto a la necesidad de disciplina del cristiano. Sus lectores corintios entendían con toda claridad el significado del riguroso entrenamiento deportista. Los corintios estaban conscientes tanto de la emoción que la victoria podía tener como del tremendo precio que un deportista pagaba para ganar el premio. Pablo le hablaba a los corintios de la disciplina para la carrera deportista, porque ellos eran deportistas. Ahí se celebraban esos juegos ísmicos. Pero nosotros los creyentes también debemos tener una disciplina
para ganar la batalla o la carrera. Es una disciplina espiritual. Es el estudio de la palabra, el estudio de la instrucción que el Señor, las instrucciones que el Señor nos dejó. La oración, el testimonio, la adoración y la comunión son las bases sobre los que debe fundamentarse el adiestramiento del creyente, del cristiano. Debemos dedicar todos nuestros esfuerzos a obtener el premio. Nuestros ojos deben permanecer fijos en el premio que nos espera. ¿Y qué es ese premio? Es la salvación. Un día estar con nuestro Mesías, con nuestro Redentor, ese es el premio que nos espera. No es oro, ni plata, ni piedras preciosas, es la salvación, el estar una vida eterna con nuestro Padre Celestial, con nuestro Yahweh, con nuestro Elohim, con Yeshua, con Jesús, como tú le quieras llamar, pero ese es el premio que nos espera. Es más que lo que hay aquí en el mundo. Es algo mejor, es una vida eterna de paz, de felicidad, de seguridad, de convivir con nuestro Padre Celestial y hacerle todas las preguntas que tenemos, todas las dudas, de preguntarle a Yeshua, a Jesús, todo lo que queremos, a los apóstoles, a los discípulos, a toda la gente que vivió en aquel tiempo y que vamos a platicar. Ese es el premio, una vida eterna. Debemos desear sobre todas las cosas poder escuchar de nuestro Señor, de nuestro Padre: bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. La vida de Pablo fue sin duda un ejemplo de absoluta entrega a la búsqueda de Dios. Fue un modelo de corredor de la carrera espiritual. Puso a un lado todo obstáculo que le impediría alcanzar la meta suprema de ser semejante a Cristo, al enviado, al Mesías. Nada de este mundo físico era digno de su atención. El ejemplo de Pablo es digno de ser imitado por nosotros. No escatimó esfuerzo alguno en su búsqueda de llegar a ser semejante a Yeshua, a Jesucristo. Pablo enfocó esta búsqueda como lo haría un soldado que sale a la batalla. Sabía que la victoria exigía la mayor disciplina posible de su cuerpo, mente y alma. Los soldados así salen a la batalla, con una disciplina estrictamente rigurosa. El Señor nos ha dado a nosotros una estrategia para ganar la batalla, a que nos enfrentemos a toda la adversidad que venga a nuestra vida. Y no es corporal, que tengamos que prepararnos físicamente y armamentalmente, sino espiritualmente. A Josafat, Dios le dio la victoria cuando le dijo al pueblo que cantasen y alabasen a Yahweh y decían: glorificad a Yahweh porque para siempre es su misericordia. Segunda de Crónicas 22-23 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Yahweh puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Dios nos ha proporcionado la palabra, la instrucción, la Biblia, como un mapa para nuestra vida. Debemos aprender a seguir los pasos establecidos por nuestro general celestial. Solo Él conoce el camino hacia la victoria. Debemos acudir a nuestro Padre Celestial en oración, renovar ante Él nuestra decisión de disciplinar nuestra vida, poner nuestra confianza en Él
y pedirle que nos guíe hacia la victoria. Debemos ser fieles en la adversidad, en la batalla, en la lucha. Cierto hombre corredor de autos dijo en una ocasión: para terminar lo primero es terminar. Y esto es verdad, porque toda una vida de fidelidad puede reducirse a nada cuando la persona no termina bien. Y debemos estar conscientes que nuestra fidelidad a nuestro Yahweh siempre estará bajo prueba. Esa fidelidad es probada por medio de las adversidades que llegan a nuestra vida. El Señor no tiene la intención de que las adversidades nos destruyan, tampoco nos deja solos en medio de la prueba. Lo que hace es utilizar esas pruebas para fortalecernos y permanecer con nosotros todo el tiempo. Nunca debemos de preocuparnos por la fidelidad del Señor hacia nosotros. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Hebreos 13:5 nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Tampoco permitirá que seamos tentados por encima de lo que seamos capaces de soportar. Primera de Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Yahweh, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El creyente, el cristiano, supera las adversidades haciendo suyo el poder, el amor y la mente de Yeshua. Con todo esto no quiero decirte que todo es fácil en la vida del creyente. A veces nos enfrentamos a problemas abrumadores, a tareas difíciles, pero siempre tendremos a nuestro alcance el poder de nuestro Elohim, de nuestro Dios. La gracia de nuestro Dios será suficiente para todo aquello a lo que tengamos que enfrentarnos. Dios es fiel, nos dice su palabra, pero ¿nosotros somos fieles? Si no es así, la palabra nos dice en Isaías 1:18 al 20, nos dice: venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Dura palabra. Si no somos fieles, hay que retornar y ser fieles al Señor. Eso es lo que nos pide Él, fidelidad. Ese es la corta palabra, el pensamiento que nos traje acerca de la adversidad que se está viviendo. Dice que nadie llega a la tierra prometida sin antes pasar por un desierto. Esas son las adversidades que se tienen en este mundo que estamos pasando, enfermedades, problemas, cosas. Bueno, ahora vamos a pasar a la oración por Israel. Primeramente hemos sabido en las noticias que en Israel hace unos 4 días por ahí así empezó un incendio muy fuerte. Aquí vamos a ver algo acerca de este incendio.
Después de varias horas de una lucha intensa, el incendio pudo ser controlado, aunque aún quedan algunos remanentes por ser extinguidos. El portavoz del Departamento de Bomberos declaró que el fuego fue provocado por personas, aunque aún no se sabe si fue intencional o el resultado de un accidente. Lo que sí quedó claro es que el viento avivó las llamas y el ambiente seco contribuyó a que se expandiera. De esta manera, Israel se suma a la lista de los países que durante este mes de agosto han experimentado grandes incendios forestales alrededor del mar Mediterráneo. Vimos este reportaje, es demasiado grave para Israel, siendo un país muy pequeño, en el cual esos árboles han sido sembrados cuando ellos volvieron de todas las tierras, los esparcidos de Judá que volvieron, esos árboles han sido sembrados y ahorita vemos que Israel perdió demasiado, ¿verdad? Demasiados árboles, demasiado sembradío de árboles que hay, y estemos orando por el pueblo de Israel. Hace 10 años hubo un incendio también en el Monte Carmelo, en el Monte del Carmel, pero nos dicen las noticias que este fue más superior, más arrasador, y oremos por todos nuestros hermanos en Israel, porque son nuestros hermanos por medio de Yeshua, que han quedado sin hogar, han sido sus hogares destruidos, y sobre todo a pesar de que están pasando por una crisis tan tremenda como todo el mundo, ¿verdad? Pero ellos realmente en Jerusalén se concentra el turismo, se mantienen del turismo, casi todas esas ciudades, Belén, Jerusalén, Caná de Galilea, Nazaret, todavía Tel Aviv es una ciudad cosmopolita, una ciudad donde hay maquiladoras, fábricas, trabajan en otro aspecto, pero lo que es Jerusalén y todos los que les dije anteriormente, ellos se mantienen del turismo, y no hay turismo, está cerrado el turismo todavía, no hay sostén económico ya. Una hermana de allá que nos habló nos dice, así prácticamente nos dijo: hermana, yo estoy en la calle. ¿Qué quiere decir? Que no tienen, oremos, ¿verdad?, por todos. Y ahora con esto que sucedió es más grave el problema en Jerusalén, en Israel. Vamos a estar orando por todos ellos. Yo les pido de que oren por el pueblo de Israel, y si ustedes primeramente ponen al pueblo de Israel, a Jerusalén, en primer lugar, estar orando por él, sus peticiones, y después por todo el mundo, por todos nuestros hermanos, nuestras peticiones al último. El Señor se encarga de nuestros problemas, de nuestras necesidades, porque así lo hemos experimentado nosotros. Ponemos en primer lugar a Israel, a Jerusalén, porque dice su palabra: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Padre, en esta hora, Señor, nos allegamos al trono de tu presencia, Señor. Te estamos pidiendo, Señor, por todo el pueblo de Israel, Señor, por Jerusalén, Padre, la ponemos en tus manos, por todos estos bomberos que estuvieron al borde de la muerte, quizá para apagar este incendio, Señor, te pedimos por ellos, que los cuides y los protejas, Señor, que no hayan sido dañados, Padre, y por todos los que sus casas fueron dañadas, Padre, te pedimos por ellos,
que tengas misericordia de ellos. Dice tu palabra que debemos de pedir por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo, y por amor a la casa de nuestro Dios buscaré tu bien. Nos dice también el Salmo 137, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, séquese mi diestra y mi lengua se pegue a mi paladar. Aleluya, si no hiciere preferentemente tener a Jerusalén en primer lugar. Te pedimos por Jerusalén, Padre. Te pedimos, Padre, por todos los valientes soldados de Jerusalén, por los policías, por el personal de seguridad, por los médicos, por los paramédicos, por las enfermeras que permanecen en sus bases y en los hospitales para cuidar también la paz, esos soldados que cuidan la paz de Jerusalén, la seguridad y la salud de todo Israel, y que regresen a sus casas sanos y salvos. Oramos por todas las familias de Israel, por todo Israel, por la situación que se está viviendo, Señor, en la economía, por todos los afectados y los que han perdido seres queridos a causa de esta guerra, de este odio, de esta pandemia. Oramos por los países que se solidaricen con Israel y que amen a Israel, y que tu pueblo, Señor escogido, tus redimidos también amen a Israel. Por Israel que esté en nuestros corazones, bendecimos, Señor, a tu pueblo santo, bendecimos a Jerusalén, Padre. Trae la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios, Señor. Salva a tu pueblo, bendice tu heredad, Padre. Pastoréalo, susténtalo siempre, que nunca les falte el alimento y el agua espiritual y material, tardía y temprana, Señor. Bendice sus ríos, sus mares, sus lagos, sus desiertos, sus montañas, Padre. Bendice sus sembradíos al 100 por 1, Padre. Y te pedimos, Padre, sobre todo, que el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, le revele a Yeshua como el Mesías, para que ellos puedan también ser salvos. Y que oremos por tu pueblo, porque Israel es el reloj profético para nosotros en este tiempo, para todo el mundo es el reloj profético. Pedimos por su presidente Isaac Herzog, pedimos por su primer ministro Yair Lapid. Salva a tu pueblo, Señor, sálvalo del norte al sur y del este al oeste. Te pedimos salvación para todo tu pueblo Israel, y que tú les bendigas en la economía, Señor, a todas esas personas que tienen hotelería, que tienen restaurantes, que son agencias turísticas, a todos los guías. Te pedimos por todos ellos, Padre, que tú suplas sus necesidades, Señor, y que les muestres tu amor, que les muestres tu salvación, Señor. Y sobre todo también te pedimos por todos los líderes de Israel, por aquellos que protegen a Israel, por los aliados de Israel, y para que México sea un aliado de Israel, por los retos que Israel está pasando, por los problemas internos de Israel, por la protección de los ministerios que ya están trabajando en Israel, que Dios los siga usando y guardando de peligro, que corren ahí, Señor, que sean perseguidos, para que Israel te adore y porque tenga fidelidad hacia ti, Yahweh. Gracias, Señor, te damos, sobre todo que acepte a Yeshua como su Mesías. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Padre. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Sigamos orando, hermanos, por Israel. Sigamos pidiendo, intercediendo, Señor, al Señor por el pueblo de Israel. Y también por todo el mundo, todo lo que está pasando, todo lo que estamos viendo. En realidad, se está cumpliendo la palabra. Se está cumpliendo la profecía. Oremos, ¿verdad? Por ahorita, por este huracán que viene hacia
nuestro país. Ahorita vemos que está pasando por Quintana Roo, que está pasando por Yucatán. Está nuestro país también en este momento en peligro, algunos estados. Vamos a estar orando por ello. Pues del huracán Grace, el centro en particular de la tierra casi a las 5 de la mañana, 4:45 fue el reporte oficial, cerca de Tulum, Quintana Roo. Sus bandas nubosas siguen afectando todo Quintana Roo, Yucatán ya de hecho. El reporte del gobierno del estado es que a las 7 de la mañana, hace unos 50 minutos, Grace se encontraba a la altura del poblado de Chunyá, Felipe Carrillo Puerto. Sus vientos de huracán siguen, Enrique, siguen sintiéndose en la parte central del estado, y las ráfagas que llaman de tormenta tropical ya en Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos. Grace ha mantenido vientos de 130 a 155 kilómetros por hora, que de hecho en zonas como Cancún es lo que más hemos resentido durante la madrugada, los fuertes vientos. Sin embargo, ya desde las 6:20, 6:30 empezó a llover y llover fuerte. Se espera que siga así al menos mediodía. Hay que decir que tenemos unos 120,000 turistas en la entidad, por lo que la Secretaría de Turismo habilitó tanto la plataforma Guest Locator como Guest Assist, y ha habido una estrecha coordinación en todos los municipios para estar al pendiente de ellos. De estos turistas, unos 5,700 están en la zona de Tulum, algunos en lugares más pequeños como Punta Allen, pero todos desde ayer ubicados en lugares seguros para recibir a Grace con calma. Se cancelaron ayer 124 operaciones en el aeropuerto de Cancún, el de Cozumel también cerró operaciones, y bueno, la verdad es que tanto los protocolos de prevención como... Estamos viendo cómo corren peligros nuestros hermanos, nuestro pueblo México. Ahorita en este momento con este huracán estemos orando por eso también. También les voy a pedir que oren por Haití, todos nuestros hermanos que están en Haití. Estemos orando por ellos. Vamos a ver también un reportaje sobre Haití. A lo largo de la última semana, desafortunadamente, la cifra de víctimas y de lesionados aumenta día con día. En esta imagen de mi compañero Miguel Bernal podemos apreciar algunas de las construcciones que se han venido abajo después de este sismo de magnitud 7.2. Les decía hace algunos instantes que la cifra de víctimas y de lesionados aumenta. El último reporte preliminar de las autoridades indica que 1,941 personas han perdido la vida. Hay casi 10,000 lesionados y 84,000 viviendas como esta que les estamos mostrando en la imagen están destruidas. Quedaron así en estas condiciones. Oye, George, sabemos que es complicado el escenario, pero ¿qué apoyo está brindando el gobierno a la gente allá en Haití? Qué buena pregunta, Lucy y Roberto, porque en efecto el gobierno de Haití está tan necesitado de ayuda internacional que ellos mismos no logran darse abasto para poder traer alimentos, agua, que es súper indispensable para ellos, porque ayer lo platicábamos con algunos de los damnificados, se están acabando ya los alimentos. Hablamos con varios de ellos que no han probado alimento en los últimos 2 días y esto dramatiza muchísimo la situación que se está viviendo aquí. Hoy ya será un día mucho más despejado después del paso de la tormenta, así que hoy el calor y además la descomposición de los alimentos va a complicarse. No hay energía eléctrica en muchas de las zonas en donde el sismo de 7.2 se ha sentido con mayor fuerza. Así que dramática la situación de Haití, además de ser un país que ha estado rezagado, que tiene una pobreza impresionante, una de las naciones más pobres del mundo, la más pobre del continente. Ahora ellos dicen sentirse olvidados de lo que... La verdad es triste la situación que se está viviendo en Haití, y principalmente también ahorita con este virus, que no tienen agua, no tienen alimento, no tienen medicamento, y también ya se les ha enviado, hay países que han enviado toda esa ayuda humanitaria, como México lo ha enviado, pero no pueden llegar hacia donde están las personas. Es algo verdaderamente, hermano, hermana, demos gracias al Señor, que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Ha estado con nosotros, nos ha guardado, nos ha protegido. Demos gracias al Señor.
Y miren toda esta gente, pero también veamos también una de las cosas, lo que vimos que está pasando en Haití, es gente, hay mucha gente que es idólatra también. Y eso muchas veces son consecuencias de la idolatría, también lo que está pasando. Son gente, hay mucho brujo, mucha hechicería, muchas cosas malas ahí. Y también veamos también este reportaje de Afganistán. Es triste, pero estamos dentro de este escenario apocalíptico, se puede decir, aunque no es lo primero, ¿verdad?, que estamos viendo. Faltan muchas cosas más y es triste esta persecución que hay para el pueblo de Afganistán. Un pueblo, ¿verdad?, que está inofensivo, las mujeres sobre todo, que están siendo perseguidas para esclavizarlas. Igual a los cristianos, se dice que están yendo en la ciudad de Kabul, puerta por puerta, tocando, porque ellos ya traen una lista de los que son cristianos para matarlos. Estamos viviendo tiempos difíciles, sobre todo esta persecución tan grande. Y esto no es, dice que nada comparable con lo que va a venir. Por eso, hermanos, prepararnos, estar preparados para el arrebatamiento de nuestro Yeshua, de nuestro Mesías, que va a venir a las nubes y va a tocar su shofar, que va a decir: subid acá. Debemos estar preparados. Estamos pasando tiempos difíciles, pero mayor es el que está con nosotros en esta tierra. Oremos por todos nuestros hermanos que están siendo perseguidos también en Irak. También para ayer había 200 y algo de cristianos que estaban para ser decapitados porque ellos creen en Yeshua, creen en Jesús. Está dura la situación. Vamos a orar, hermanos, por todos esos, y también California, que está con un incendio muy grande, también Estados Unidos. Oremos por todos, por todo. Padre, en esta hora, Señor, nos estamos allegando al trono de tu presencia para pedirte, Señor, por
nuestro país, Señor, por Quintana Roo, por Yucatán, por Veracruz, por Tabasco, por Tamaulipas, Señor, en el cual va a tocar tierra, Señor. Este huracán ha pasado por Quintana Roo y Yucatán, pero se ha ido nuevamente al Golfo y va a agarrar fuerzas, Padre, y va a entrar, se supone que por Veracruz, y entre Veracruz y Tamaulipas. Te pedimos por todos nuestros hermanos, Señor, que tú, por toda la gente, Señor, nuestros hermanos mexicanos y nuestros hermanos en la fe, Señor, que tú los protejas, Señor, que no haya ningún muerto, ningún herido, Señor, que tú los cuides, los guardes y los protejas en el hueco de tu mano, Señor, poderosa y santa, Señor. Igualmente, Señor, te estamos pidiendo por el pueblo de Haití, Señor. Mira, Señor, toda esta destrucción de sus hogares, de sus casas. Es un pueblo, Señor, idólatra, pero ten misericordia de él. Ten misericordia, que llegue a tiempo, Señor, todas estas ayuda humanitaria que se ha mandado, Padre, porque con esta epidemia, Señor, y no pueden sacar a los demás muertos que están entre los escombros, Señor, se va a volver más fuerte, Señor, esta epidemia, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de ellos, Padre, que los ayudes, que los cuides, los proteja, Señor. Sé con tu pueblo, Señor, también, que esté ahí, Señor, adorándote, alabándote, porque quizá muchos de ellos ya te conocen, Señor, pero otros no, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de ellos. También te pedimos, Padre, por el pueblo de Afganistán, Señor. Te pedimos, Padre, por todos los cristianos que se encuentran, Señor, ahí en Kabul, también en Quaragash, ahí en Irak, Señor, que están siendo perseguidos, que ya han sido decapitados por todas sus familias, Señor. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia, Señor. Dice tu palabra que en la adversidad tú estarás con nosotros, Señor, y tú nos guardarás, nos protegerás, Padre, y nos ayudarás a ser valientes, a seguir adelante, Señor, a perseverar, Señor, en tu palabra y no volver atrás, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos, Padre, también por California, Señor, que está ese incendio tan grande, Señor, que tú protejas, Señor, las casas de las personas que están ahí, que nos guardes, los proteja, Señor, y los cuides, cuida sus hogares, sus pertenencias, Señor. Sobre todo cuida, Señor, la vida, Señor, de esa gente que vive cerca de esos incendios, Señor. Te estamos pidiendo también por todas las personas que están tristes, deprimidas, por quienes perdieron un ser querido, por los huérfanos, por las viudas, por los viudos y desamparados, por los encarcelados, por los injustamente, por los países en conflicto y en desastre como Afganistán, Señor. Te pedimos, Padre, por esa gente que arriesga su vida, que quiere salir de ese país, porque esos talibanes, Señor, los están persiguiendo, Señor. Te pido, Padre, que tú los protejas, Señor. Te pedimos por los que tienen ansiedad, por todos los enfermos de COVID, Señor, que tú seas con ellos, de cáncer, de leucemia, de SIDA, que están luchando por sus vidas, esos enfermos que están en los hospitales, en las clínicas, en sus hogares, aún en las calles, Señor, que están. Padre, te pedimos por todos esos enfermos, que tú pongas tu mano de poder, Señor, por los que no tienen paz, por los que tienen ansiedad, por los que están sin empleo, Señor, como nuestro hermano, Señor, Martín, Señor, Martín, que él pedía, Juan Martín Garza, que él pide, Señor, que todos sus compañeros y por él que han sido, Señor, desocupados del grupo CAEB, Señor, te pedimos que tú les ayudes a conseguir un trabajo bueno, un trabajo mejor que el que tenían, si no se los restablecen esos, pero te pedimos, Padre, los ponemos en tus manos, Señor. También te pedimos por el hijo, Señor, de nuestro hermano Juan Martín, por Raúl Santiago Garza Jacobo, que tú, Señor, le ayudes a pasar ese examen para él poder entrar, Señor, a estudiar medicina, Señor. Ayúdale,
ayúdalo, enfermería, Señor, ayúdalo, Padre, dale entendimiento, dale sabiduría, dale gracia, dale favor delante de los que van a ser, Señor, sus maestros, para que Él pueda, Señor, servir también a todos los enfermos con amor como tú quieres, Padre. Te pedimos por todos los médicos, por los enfermeros, por las enfermeras, por los que lavan la ropa, por los que hacen el aseo, por los que dan de comer en las clínicas, en los hospitales, por los paramédicos, Señor, como nuestro hermano Giraldi, Señor, el hijo de mi hermana Juanita, Señor, por nuestra hermana, Señor, también Marta Hernández, Señor, que ella está trabajando también como enfermera, Señor, por la hija de hermana Rosy, también que es enfermera, por Juani. Te pedimos, Padre, que tú los cubras con tu sangre poderosa, Señor, por la familia de mi hermana Rosy, Señor, que tú la fortalezcas y la guardes, Señor, y que les ayudes a seguir adelante en tu camino, por la familia de mi hermana Juanita, por la familia de mi hermana Sarita, Señor, por mi hermana María Hernández, Señor, por todos, Señor, nuestros hermanos, Señor, en la fe, Señor, te pedimos que tú los fortalezcas, los cuides, los guardes, los protejas, por los huérfanos, por las viudas, por los pobres, por los ricos, por los que están en eminencia, Señor, salva las almas, Señor, dales paz, dales de tu bendición, dale, Señor, la paz, el reposo que ellos necesitan en su vida. Te pedimos, Padre, que tú nos guardes de todo peligro, de toda acechanza del enemigo, Señor. Te pedimos por nuestras autoridades municipales, estatales, nacionales y mundiales, Señor, por todos nuestros hermanos en la fe, Señor, como volvemos a repetir, de Afganistán, de Irak, de Haití, de Quintana Roo, de Yucatán, de Veracruz, por los pastores, predicadores, evangelistas, maestros, cantores, por los misioneros, por los salmistas, guárdalos, bendícelos y síguelos usando en tu obra. Todas estas oraciones, Padre, las estamos dejando en tus manos, Señor. Por todos nuestros familiares, por nuestra familia, Señor. Ayúdanos a perseverar en la adversidad, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, como a este rey que tú lo ayudaste, Padre, a ganar esa batalla. Así ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, a ganar la batalla, Señor. Guárdanos y protégenos, que estemos listos para tu venida, Señor. Que cuando tú toques el shofar, toques aquella trompeta, Señor, que nos diga subid acá, nosotros podamos subir a tu encuentro en las nubes, Señor. Ayúdanos, Señor. Delante de ti, en tus manos, te dejamos, Padre, estas peticiones, recordando que tú eres soberano y tu soberanía está siempre por encima de nuestra fe. Solo confiamos en ti, Señor, en ti, Yeshua, que tú nos vas a ayudar y nos vas a guardar y nos vas a proteger. Te lo pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, a quien le damos honra, gloria y alabanza, Señor. Fortalécenos y danos la paz, tu reposo, tu shalom, tu bendición, tu cobertura, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Gracias, shalom, hermanos. Hasta el próximo lunes, que va a haber un estudio, y el jueves se va a seguir, ¿verdad?, con los estudios de los lunes, y el jueves pues los esperamos a la oración. Bendiciones, shalom.